Hola, bueno, hace unos minutos terminó la charla de don José Painequeo, la primera jornada del cuarto conversatorio de multiculturalidad en el colegio. Y bueno, el- al iniciar la charla con don José, estuvimos revisando algunas cifras de, de cómo se comporta el levantamiento de la información respecto del origen multicultural de nuestros estudiantes. Eh, explicamos, para los que no conocen mucho la historia, que en el año 2017, tanto en enseñanza parvularia, preescolar, como básica y media, se realizó un gran esfuerzo por hacer un censo, el año que estaba de moda el censo poblacional. Nosotros hicimos un censo local, pero este censo era un censo para conocer el origen multicultural de nuestros estudiantes. Y nos sorprendimos en ese ejercicio de las cifras que se alcanzaron y de alguna información cualitativa. Una de las cifras fue esta. En ese censo, el 1,5% de los estudiantes eh, pertenecían a países, eran migrantes de otras naciones, fundamentalmente de Perú. Y hay un contraste que se puede establecer con una información del año 2019 que la levantó el Departamento de Orientación mediante catastros que se realizaron con los profesores jefes y que había aumentado levemente la cantidad de migración en la escuela, ya representaba un 2,1 de la población total de la matrícula, pero la gran mayoría eran venezolanos. Eso como primer dato de cómo se movió la realidad en estos 4 años. Ahora, hablando de ascendencia indígena, eh, tuvimos esta cifra, cerca de un 20%, un poco más de un 20% de familias, de estudiantes y sus familias que se declaran descendientes de pueblo originario y particularmente de pueblo mapuche. Probablemente sean muchos más, pero un 20% que reconoce abiertamente eso. Esos son los primeros datos con los que nos encontramos y que lo analizamos en ese primer conversatorio allá por el año 2017. Pero hay otro dato que nos llamó mucho la atención que tenía que ver con esto. En, el 2% de los estudiantes que venían de otras naciones, migrantes, multinacionales, señalaban que tenían un trato no muy bueno en el colegio, en realidad bastante malo. Un 2% es una cifra muy baja, muy baja. Lo que nos preocupa a nosotros es que somos una comunidad muy grande. Entonces ese 2% equivale a 42 estudiantes, o sea, es casi un curso completo. Entonces ya el problema no es anecdótico, es un problema que, aunque sea menor, es real. Y es real sobre una población de estudiantes migrantes que es muy poca. Entonces eso fue una de las primeras alertas. O sea, la migración multinacional no era un fenómeno masivo hace 3 años atrás, 4 años atrás en la escuela, no lo era el año pasado tampoco, pero aún así el año 2017 era muy fuerte el rechazo. Más aún, había otro dato, que el 7% de los chilenos no indígenas, para que entendamos, chilenos no indígenas vienen siendo estudiantes que no se reconocen ni descendientes de pueblo originario ni inmigrantes. Consideran que los inmigrantes y los descendientes de pueblo originario son en realidad un poco aporte y así lo expresan. Esos son casi dos cursos, ¿ya? De estudiantes de distintos niveles, pero es un dato también preocupante. Eh, y otro dato lo aportaba un estudio del año 2011 de la UNICEF, donde hablaba de que existían tendencias de cierto rechazo, prejuicio de los estudiantes chilenos hacia niños de otras culturas, particularmente se refiere a los migrantes multinacionales, que se comporta de manera similar a cómo se comportó la información que arrojó ese censo del año 2017. O sea, lo que ocurre en el colegio no escapa a la realidad general de los estudiantes chilenos
y su posición frente a la migración. Nos preguntamos el año pasado, en el conversatorio que organizó el Departamento de Historia, cuánto ha cambiado la realidad en los 4 años. Y se recogieron en esa oportunidad testimonios de estudiantes, no solamente descendientes de pueblos originarios, sino que también de otras nacionalidades. Eh, y para sorpresa nuestra, se constató a través de esos testimonios que esa realidad que se había manifestado el año 2017 se ha tendido a corregir un poco. Es decir, que vimos en los testimonios chicos descendientes de pueblos mapuche que estaban primero muy orgullosos de pertenecer, y de seguir practicando elementos de la cultura mapuche, pero también estudiantes extranjeros que manifestaban que habían recibido una buena acogida. Y eso fue contratado y fue manifiesto en el año pasado en el conversatorio. Eh, en este ciclo, en estos años de conversatorio también, entre 2017 y el año pasado, se ha generado una cascada de ideas que yo recojo acá, las puse en color rojo para irlas resaltando, pero la primera es la necesidad de las mesas de trabajo que se han establecido en la dinámica de conversatorio, proponer que se siga reflexionando, es importante, que existan más instancias para interiorizarse del tema de saberes ancestrales, de culturas de otras nacionalidades, eh, abrirse a la reflexión permanente. Segundo, que ojalá ese espacio multicultural esté establecido de manera institucional en el proyecto educativo del colegio, como una valoración de la diferencia, y constituirse, ¿por qué no?, en una escuela multicultural. Una tercera cosa era establecer un plan de acogida, que se ha ido haciendo, esto lo ha liderado el Departamento de Orientación, mediante diversas acciones, de tal forma que exista una inducción social, un acompañamiento permanente a los estudiantes migrantes, que sin duda lo podemos perfeccionar mucho más todavía. Falta involucrar muchos actores todavía e involucrar mucha información que todavía no conocemos. Ante todo, trabajar en equipo. Y una cosa que es súper importante que se ha manifestado es revisar y hacer acciones curriculares que tengan que ver con utilizar también los conocimientos previos de los estudiantes o actividades que sean significativas, pero culturalmente circunscritas al origen étnico de nuestros estudiantes migrantes, pero también de los estudiantes descendientes indígenas, y también interactuar entre todos para hacer un cierto sincretismo cultural. Esas fueron las principales conclusiones de la intervención inicial, era poner en contexto la realidad de la escuela. Y bueno, don José nos hizo una presentación ya sobre los aspectos de la cosmovisión mapuche que ustedes van a encontrar en los minutos siguientes del video. Eh, no se registraron los primeros 20 minutos de la intervención de don José. Les dejo el PowerPoint. Eh, pero una de las partes interesantes de la charla de hoy creo que fue la interacción con las preguntas. Y eso está de manera íntegra. Ahí son 50 minutos de registro del encuentro de hoy que creo va a ser provechoso que revisen. Eso, nos vemos. Derecho que tienen los pueblos indígenas en América. Y hay un conflicto enorme, no solamente en Chile, en Argentina, en Brasil, principalmente en el Perú, en Colombia, Ecuador, y todos los países sudamericanos tienen un conflicto enorme por la creación de este convenio por Naciones Unidas. Y las organizaciones, ¿no es cierto?, ancestrales se siguen manteniendo como tal. Pero el argumento principal de los estados conformados como países, ¿no es cierto?, que digamos una cosa, que los estados se formaron solamente hace 200 años y un poco más. Chile nace en 1810,
tiene 200 y tantos años de nacimiento. Argentina lo mismo, en consecuencia que nosotros llevamos miles de años sin necesidad de conformar un Estado. Y no necesitamos conformar un Estado porque siempre de la manera como nos organizábamos, nuestros antepasados vivían en un equilibrio armónico, no había conflicto de poder. Ningún lonco se podía ocurrírsele invadir a otro lonco y quitarle las tierras, o quitarle esos recursos, o apropiarse, ¿no es cierto?, de su río o su bosque. No, eso era impensado y sigue siendo impensado que haya ocurrir eso. Sin embargo, a nosotros nos invaden a cada rato en nuestros pequeños territorios que nos quedan. Por lo tanto, ahí hay una asimetría de pensamiento y de criterio ideológico con respecto a los pueblos indígenas. Y ahí ustedes como educadores, como profesores, también tienen que escudriñar, y como apoderados también entender, y como estudiantes también tienen que tener conciencia de que se comete una injusticia increíble con los pueblos indígenas. Aparte de la discriminación racial, hay una discriminación sobre inferiorización. A tal punto que dicen, no, los mapuches no necesitan beca porque ellos son inferiores en pensamiento, en criterio, en inteligencia. Nunca van a llegar a ser abogados, médicos, arquitectos. Y eso es mentira. No hay raza superior ni raza inferior. Y el concepto de raza también hoy día está cuestionado porque la raza humana es una sola. Es una sola. El sistema de raza se creó precisamente para inventar el racismo. Para crear un racismo es hacer creer al mundo, al europeo mismo, que las razas son inferiores y hay razas superiores. La supremacía racial que hoy día impera todavía en muchos países que se dicen, entre comillas, avanzados. El ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, lo que está ocurriendo, ¿no? Con la persecución de los hermanos de color que los inferiorizan siempre. ¿Y qué hablar de los mapuches y de otros pueblos en Latinoamérica o Sudamérica? Entonces, como les digo, la organización se mantiene incólume de acuerdo a su forma ancestral, porque a nosotros nos traía una armonía y una forma propia de vivir. Lo que pasa es que los estados han hecho creer de que nosotros con el convenio 169, cuando hablamos de libre determinación, autodeterminación y autonomía económica, autonomía social, autonomía política, dicen los mapuches se quieren separar, quieren crear otro estado dentro del estado chileno. Mentira, nosotros no necesitamos estado. Lo que sí somos un país mapuche y que necesitamos la autonomía. ¿La autonomía qué significa? Significa que nosotros tenemos derecho a hablar nuestra lengua, derecho también a usar nuestra propia medicina, derecho a usar nuestras propias vestimentas, derecho a usar nuestros propios territorios, derecho a manejar nuestra economía soberana, derecho a la alimentación soberana en nuestro territorio. Se fija, derecho a mantener limpios a nuestros ríos y a proteger toda la biodiversidad, la flora y la fauna en nuestro territorio. Esos son los derechos que reclamamos y que hoy día siguen siendo conculcados por el Estado que nos oprime cada día más. Entonces eso es parte de la cosmovisión nuestra, a diario. Entonces, cuando uno habla de la cosmovisión, los mapuches quizás ¿qué hablarán de cosmovisión? A lo mejor hablan de la luna, de la tierra, del sol. No, lo que nos ocurre en la vida diariamente. Pero de acuerdo a un pensamiento y a un criterio
cosmovisional que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Si podemos avanzar un poquito para no alargarme tanto en la otra imagen. Bueno, junto con eso también los mapuches entendieron que había un norte, había un sur, había un lugar, un territorio, ¿no es cierto? Tanto mapuches del norte como mapuches del sur, mapuches del este y mapuches del oeste. Como decía, esto es un mundo circular. Y los territorios se diferenciaban hasta dónde llegaba dominada la cultura, la lengua. El mapudungún se habló desde el Pacífico hasta el Atlántico, lo que hoy día Río de la Plata, Buenos Aires, hasta allí se habló mapudungún. Se habló hasta lo que hoy día La Serena, Copiapó, hasta los confines del territorio del seno de Reloncaví, lo que hoy día es Chiloé, Puerto Montt, Chaitén. Todo eso era territorio mapuche. Como le decía, eso, la organización social mapuche, del pueblo mapuche sigue vigente, pero lamentablemente nuestros loncos no están reconocidos porque los pueblos indígenas en Chile no están reconocidos ante la ley. Así es como están reconocidos en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, Argentina, Brasil. En Chile no hay reconocimiento. La Constitución actual no admite que los pueblos indígenas tengan un reconocimiento y haya un artículo explícito, ¿no es cierto?, que diga Chile está conformado por chilenos, chilenas y integrantes de los distintos pueblos indígenas. No dice eso para nada. Aquí somos todos chilenos y nada más. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, la vamos a responder. Propongo que podamos ordenar el tema de las preguntas, las intervenciones. Yo puedo lanzar la primera pregunta y los demás que tengan preguntas podrían hacerla en el chat y de esta forma lo vamos haciendo de manera un poco más ordenada y fluida. Don José, yo quería hacer una pregunta, quizás el desarrollo de lo que estaba diciendo ahora. Quizás todo el tema de la pandemia nos ha frenado un poco el proceso de nueva constitución. Primero la voluntad de querer hacer una nueva constitución y luego de darle forma a esta nueva constitución. ¿Qué es lo que espera el pueblo mapuche, o por lo menos la asociación de la resignificación de los saberes ancestrales mapuche en el contexto urbano? ¿Qué es lo que esperan como aspiración a que se plasme en un nuevo orden constitucional? Bueno, es importante, primero que todo, tener conciencia que es urgente tener una nueva constitución hecha por los propios chilenos. Ninguna de las constituciones que existieron o la que existe han tenido participación la población, el ciudadano chileno, para proponer, ¿no es cierto?, una carta fundamental, cómo vivir, cómo tener las leyes, etcétera. Entonces, eso como primer hincapié, ¿no es cierto?, preponderante en que en esta ocasión pudieran poner a los chilenos ser partícipes de la elaboración de una constitución. Nosotros miramos un poco de lejos esto, porque si bien es cierto, nosotros interesa que Chile como Estado pueda arreglar o mejorar
su constitución, nosotros queremos más que un reconocimiento constitucional, queremos que los acuerdos internacionales en los cuales Chile también ha suscrito su firma y ha aprobado, ¿no es cierto?, la mayoría de los tratados internacionales, estos se puedan ratificar en la Constitución. Más que la letra de la Constitución diga Chile reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que Chile esté vinculado, ¿no es cierto?, a los tratados internacionales. Todos los tratados internacionales con respecto a los pueblos indígenas. Y allí hay argumentos como para decir, no, es que los mapuches no saben trabajar la tierra, por eso se las quitamos. Eso es un argumento casi infantil, ¿no? Y yo creo de que más que a nosotros nos afecte o no nos afecte, yo creo que al chileno en sí. No por eso yo no digo que soy chileno. Tengo mi carnet de chileno y lo que pasa es que una cosa es tener el carnet y otra sentirse. Yo la verdad de las cosas, a mí me preguntan, yo no me siento chileno para nada. Pero tampoco soy enemigo de los chilenos. De hecho, yo quiero mucho a todos los chilenos y a los peruanos, a los bolivianos, a todo el mundo. Pero no me digan a mí, usted es chileno. Yo soy mapuche, de la nación mapuche y del país mapuche. Hablo y practico mi cultura. Y esa cultura es la que tengo que defender. Y si la Constitución va a ser proclive a eso, bienvenido sea la Constitución. No sé si respondo a la pregunta. Plenamente. Pablo Cornejo tenía también una pregunta. Pablo. Hola, ¿se escucha? Sí, fuerte y claro. Buenas tardes a todos. Sí. La verdad es que tengo dos preguntas. La primera tiene un poco que ver con lo que decía don José, que los pueblos mapuche han estado viviendo en esta tierra hace 12.000 años más o menos, mucho más que los españoles. Entonces, bajo esa idea, no se podría plantear, o se plantea, y aquí va un poco mi confusión, o quizás si es que ambos conceptos se usan, la idea de pueblo originario, como básicamente el origen de la gente que vive hoy en día acá en lo que llamamos Chile o Sudamérica. ¿Es correcto decir pueblo originario o pueblo indígena? Mira, siempre ha estado en discusión en la conceptualización. A lo mejor es un concepto semántico más que nada, pero la conceptualización tiene un carácter ya más de orden político, si se quiere. Yeah. Para tu pregunta, me voy a remontar un poco a precisamente el convenio 169, que hace más de 20 años que reemplazó al convenio 107 de la OIT. Y este convenio de la OIT venía de 1957 y que se reformó, ¿no es cierto?, hace poco antes, por allá por el año 85. Se cambió el convenio 107 por el convenio 169 de la OIT, que es un convenio que han firmado más de 150 países en el mundo en relación a los derechos que tienen los pueblos indígenas y tribales. Y allí se generó esta discusión. Bueno, ¿cómo llamamos a estos pueblos? ¿Pueblos preexistentes? ¿Pueblos precolombinos? ¿Pueblos originarios? ¿O pueblos indígenas? Y la discusión duró años. Muchos dijeron, no, pues no podemos nombrar los pueblos. Son etnias. Y ahí se discutió si somos pueblo o etnia. Y bueno, definamos qué es lo que es una etnia y definamos qué es lo que es un pueblo. Y ahí Naciones Unidas se demoró por lo menos unos 5 o 6 años
determinar si éramos nosotros pueblo o etnia. Al final primó el concepto de pueblo, porque el pueblo determina que en el caso mapuche tienen territorio ancestral. 12.000 años de data ya que viven acá. Lengua, una lengua propia. Creencia espiritual ancestral. Y territorialidad, es decir, están ubicados en este lugar. Y las etnias no tienen esa característica, por así decirlo, sino que, bueno, ¿a quiénes son etnias? Por ejemplo, los hermanos gitanos, que llegaron y fueron expulsados, después fueron para allá, se vienen para acá, van para el norte, entonces no tienen las características que tienen los mapuches, que tienen territorio, que tienen creencia propia, tienen la lengua propia, tienen un territorio donde están característicamente asentados por miles y miles de años ya, por lo tanto son preexistentes a los pueblos, a los colonialistas, en este caso los que llegaron de Europa acá a América. Entonces, hoy día, por lo menos nosotros tenemos el derecho a ser pueblo. Ahora, tu pregunta dice, ¿pueblos originarios o pueblos indígenas? Bueno, si pueblos originarios puede ser un concepto más de adjetivización. Pueblo indígena, ¿no es cierto?, que viene de un concepto latino. Indígena, yo estudié un poco de latín, me olvidé ya, pero indi viene de como que adolece de algo, que son personas, ¿no es cierto?, que son como indigentes, similar, no indigente, pero tiene que ver un poco para ahí, de que adolecen de alguna situación política, social, etc. Es casi un concepto semi-peyorativo, por los entendidos, los que dijeron. Al final, primó entre pueblos originarios y pueblos indígenas. El argumento es que nosotros estamos reconocidos como pueblos indígenas, pero últimamente se ha usado mucho el concepto de pueblos originarios. Casi todos en América se autodefinen como pueblos originarios, salvo, ¿no es cierto?, los pueblos de Canadá, Alaska, los pueblos de la Escandinavia, ¿no es cierto?, los Sami, y el pueblo Inuit de Canadá, muy bien digo, que se definen como pueblos, primeras naciones. Es el concepto que usan ellos. Primeras naciones. Perfecto. Eso es lo que te ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿O no? Se puede. Se puede, Pablo. Yo quería solamente el comentar en relación a tu pregunta, Pablo, yo concuerdo con don José en que es un tema semántico. El concepto originario, nosotros en la interna nos planteábamos cuando se celebra a los pueblos, el origen cultural de nuestros estudiantes, es un concepto súper etnocentrista, o sea, lo estamos viendo desde nuestra propia cultura. Entonces, en ese sentido, la mirada no solamente está centrada en los pueblos prehispánicos, sino que por eso damos esta mirada de más grande aliento a también tratar la migración multinacional, porque el origen, si no vamos a ese concepto, como que es otra vuelta semántica, pueblo originario, el origen cultural de nuestros estudiantes, no solamente está en la sabiduría de los pueblos prehispánicos, sino que en este caso también está de
migración multinacional de naciones que también se formaron muy recientemente, pero que tienen también otra forma de hablar, otra forma, absolutamente. O sea, depende mucho de la perspectiva en la que se está mirando. Entiendo, entiendo. ¿Tenía una segunda? Sí, gracias por la respuesta. Sí, lo que pasa es que hace un tiempo atrás estuve leyendo de que, por ejemplo, en pueblos precolombinos de Norteamérica, por ejemplo, existían 5 tipos diferentes de género. Es decir, no era solamente hombre y mujer, habían menos 3 tipos más que ellos consideraban, hasta que llegó, obviamente, la iglesia, el cristianismo, lo dejó como hombre y mujer. Por llamarle así, en el pensamiento, en la filosofía mapuche, existe, ¿cómo se ve este tema de diversidad de género? Bueno, la diversidad de género en la cultura mapuche está vinculada en la cosmovisión, como explicaba, masculino y femenino, ¿no? No obstante a eso, hoy día uno, y siempre fue así también, puede haber, ¿no es cierto?, rasgos de homosexualidad, o no sé si es el concepto, y de lesbianismo. Eso está claro que eso fue así. Pero eso no está vinculado, ¿no es cierto?, con el concepto original de la cosmovisión de lo femenino y lo masculino, sino que ellos, los mapuches, siempre consideraron eso como de alguna manera, una falla natural, entre comillas, ¿no? Un concepto que siempre primó en cuanto a tenerle mucho respeto a esas personas, porque en el fondo ellos no pidieron tener o venir con esa tema, ¿no es cierto?, de carácter, esa condición. Y siempre fue de respeto. Ahora, nunca tampoco darle una propaganda o una sofisticación de su situación, sino tampoco esconderla, sino tener una protección frente a ella, a estas personas, y un respeto hacia ellos por su condición. Y yo eso por lo menos lo aprendí desde mis abuelos, de que esas personas hay que respetarlas, y esos son personas que tienen derecho a vivir y tienen también derecho a hacer su vida normal, salvo que tienen esa condición, ¿no es cierto?, que no pueden en algunos casos procrear o tener un matrimonio para crear hijos o tener hijos. Y eso en la cultura mapuche está de alguna manera claramente tipificado, y no hay mayor conflicto al respecto de eso. Últimamente es que a nosotros nos encasillan en este tema de los derechos de género y derechos, ¿no es cierto?, de qué es lo que hace la mujer mapuche o el hombre mapuche, y ahí como que las propias lamien, hermanas, dicen, no, nosotros no tenemos esa diferenciación genérica en el concepto de derechos. O sea, la pareja, ¿no es cierto?, tiene claramente sus roles y vivimos en armonía y no hay mayor conflicto de género al respecto de este tema. Lo que sí, hoy día el hombre mapuche se ha occidentalizado por distintas cosas, ya sea porque se introdujo la droga, se introdujo el alcoholismo, se introdujo, ¿no es cierto?, el concepto de que la mujer es inferior al hombre, y eso evidentemente ya no es parte de la cosmovisión mapuche. De hecho, los mapuches
matrimonios mapuche pueden trabajar juntos, el marido hacer el almuerzo en determinado momento y hacer... No, y resulta que el machismo fue una introducción foránea. Y el feminismo también es una introducción foránea para el mundo de la mujer como para el mundo del hombre. Y ha hecho de que hoy día veamos mapuches, ¿no es cierto?, que maltratan a su esposa, y mujeres también que tienen una situación de rebeldía a su pareja, pero producto de la occidentalización y de la pérdida de la cosmovisión ancestral propia. O sea, eso yo lo he comprobado y lo hemos estudiado nosotros con los dirigentes, y al final se ha concluido que la gran mayoría de las mujeres mapuches se niega a participar en estas actividades de reivindicación feminista o reivindicación del mundo homosexual, etcétera. Okay. Muchas gracias. Moisés Castro, Moisés, mi colega de historia. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí? Te pido un favor, ¿puedes hacer dos preguntas en una? No, o sea, hacer dos preguntas. Y hacer la pregunta de María Antonieta, que está un poquito más arriba en el chat, y después formular la tuya, pero formúlala tú. La de María Antonieta. Voy a decir la mía primero mientras busco la de María Antonieta, o si alguien me puede ayudar porque no la encuentro. Mi pregunta básicamente tiene que ver con conocer su visión respecto a las organizaciones de resistencia mapuche que validan, ¿cierto?, y utilizan la violencia como medio de reivindicación. En ese caso puede ser la CAM, ¿cierto?, la Coordinadora Arauco Mayeco, la RMN, que fue la que hace poco se adjudicó también algunos atentados. Entonces, en resumen, ¿cómo ve este camino que toman algunas agrupaciones mapuche? Y alguien la encontró. La otra pregunta es, ¿por qué se quiere el reconocimiento como nación mapuche de un sistema, un grupo que es invasor de sus tierras? Esa es la segunda pregunta. Bueno, como en todo pueblo, hay distintas tendencias. En el pueblo mapuche tampoco estamos ajenos a estas tendencias ultra. Lamentablemente también es lo mismo que está ocurriendo, es producto de la occidentalización de las reivindicaciones o los derechos nuestros. Yo nunca he sido partidario del pueblo mapuche, tampoco fue en sí un pueblo agresor. El pueblo mapuche nunca usó la violencia para reivindicar algo justo. El pueblo mapuche es el único pueblo en América que llegó a un acuerdo con el Imperio Español. Se sentaron a la mesa y dialogaron y firmaron un tratado. Esa es la historia de la humanidad. No hay ningún pueblo, producto de la colonización, haya logrado esa hazaña de establecer un convenio internacional o un tratado internacional con el imperio, en este caso español. Ni los maorí en Nueva Zelanda, por allá por 1840, ¿no es cierto? El tratado de Waitia, con la reina Victoria, si mal no recuerdo, se firmó un semitratado, pero no fue un tratado internacional como el que logró el pueblo mapuche con el Imperio Español. Hago un poco de historia para llegar un poco a tu pregunta, porque tiene un trasfondo bastante interesante tu pregunta al respecto. El pueblo mapuche
hizo una guerra defensiva frente a la invasión. Es decir, si a ti te entran a asaltar a tu casa, un portonazo, sea lo que sea, ¿no es cierto? Con toda tu familia vas a tratar de defender tu hogar, ¿verdad? No van a decir, ya llévense todo nomás y róbenme a mí también, por usar un término bastante jocoso. Entonces, eso es lo que hizo el pueblo mapuche. Ahora, el tema es que el pueblo mapuche en ese aspecto tuvo una estrategia militar encomiable en cuanto a poder enfrentar de igual a igual al imperio español. Es el mérito que tiene el pueblo mapuche. Y por eso España pidió hacer un tratado a través de un protocolo, ¿no es cierto? Un coyactún que llamamos nosotros en el río Quilín. Eso fue el 6 de enero de 1641. 1641, ya cuántos años hacen ya. Y allí se estableció un tratado en el cual el pueblo mapuche delimita territorio y frontera con el Imperio Español. Y el Imperio Español acepta que el río Biobío, el ícono de la frontera y de la independencia mapuche, sería el límite fronterizo del Imperio Español, y al otro lado, al sur del Biobío, estaría la nación mapuche. Es un tratado histórico. Ustedes pueden ver ese documento en muchas universidades en España, que se estudia y se sigue estudiando cómo el pueblo mapuche logró que el rey Felipe III, ¿no es cierto?, firmara ese tratado en aquel entonces en relación a la invasión en América, cosa que era impensado, ¿no es cierto?, tener un tratado de esa índole, esas características, entre otras cosas. Ahora bien, las consecuencias que trajo ese tratado, tanto para España como para la nación mapuche, fue tremenda, fue un antes y un después. Y allí empezó el Imperio Español a decir, nosotros tenemos que mirar esta guerra de otra forma, porque si no seguimos enfrentando a los mapuches nos van a barrer. Y por eso es el muro de contención de la legalidad, entre comillas. Y para no quedar en ridículo por un pueblo bárbaro, semidesnudo, y un imperio más poderoso de todo el mundo, que fuera expulsado en el territorio y en la nación mapuche, lograron que los mapuches tuvieran que firmar ese tratado. El tratado duró hasta el día de hoy. Dura. Porque nadie de los componentes que firmaron ahí en la nación mapuche, como el Imperio Español, lo han derogado, han dicho ya, resolvamos este tratado y ya no tiene sentido. Y eso es lo que no entienden los historiadores, los políticos y menos los gobernantes, de que allí hay un tratado internacional que no ha proscrito y no va a proscribir. En resumen, ¿qué es lo que ocurre ahí? Es que, si tú te das cuenta, los mapuches no fueron agresores. Los mapuches aceptaron firmar el tratado, en consecuencia que el territorio mapuche llegaba hasta lo que hoy día La Serena y Copiapó. Pero ya antes los incas habían llegado hasta el Maule. Pero el territorio mapuche está mucho más arriba que Santiago de Chile. Y allí había mapuches que hablaban mapudungún. Entonces los mapuches dijeron, bueno, firmemos y yo no los molesto a ustedes ni ustedes me molestan a mí. Pero una cosa, aquí hay libre determinación, autonomía
para la nación mapuche. Y eso sí que lo vamos a pelear a muerte. Eso no es agresión. Ese es un tratado político, un acuerdo diplomático entre dos personas que supuestamente lo hacen con buena voluntad y de buena fe. No obstante a eso, la historia la conocen después de que se firmó ese tratado. Hoy día estamos reducidos a pequeños grupos. Entonces, claro, hoy día, ¿qué pasa? Los peñis entienden la situación, los jóvenes entienden, pero si los huincas rompieron eso, no lo rompimos nosotros, entonces quememos camiones, que hagamos esto. Entonces, alguien decía, la enfermedad infantil del mapuchismo en la nación mapuche. Entonces, aquí también hay situaciones que evidentemente hay jóvenes que quieren avanzar así rápido, porque hay una impotencia frente a toda esta historia, ¿no es cierto?, que yo podría seguir las consecuencias, que es lo que se acordó en ese tratado, son más de 15 argumentos, ¿no es cierto?, donde el rey firma ese acuerdo y dice, vamos a respetar a los mapuches y ellos serán una nación amiga. De hecho, España pide a los mapuches que no entre en ningún barco ni de Holanda, ni de Italia, ni de Francia, que merodean, ¿no es cierto?, las costas chilenas, para que no nos invadan a nosotros como españoles el territorio al norte del Biobío. Hasta esa, y los mapuches no estaban preocupados de eso. No tenían miedo de que vinieran los holandeses, los franceses, los italianos, los portugueses a invadir el territorio. Nunca tuvieron miedo, pero sí los españoles en una de los tratados pone que los mapuches, en el momento que desembarque un barco pirata o soldado, ¿no es cierto?, los mapuches se aliarán con los españoles para defender las costas del territorio o la nación chilena, en esa época, que todavía no era Chile, era el reino de Chile. Ahora, la pregunta es cómo nosotros avalamos. Por cierto que no avalamos la violencia, para nada. Y además de eso, digo una cosa, si nosotros no tenemos por qué estar peleando con una onda contra metralletas y contra estos tanques anfibios. O sea, es tan infantil. Pero el gobierno y los gobiernos han usado un método de opresión increíble frente a los mapuches. Hoy día hay muchas comunidades que no tienen qué comer, no tienen techo, se les está lloviendo la casa. Hoy día mismo se está allanando en muchos lugares, está militarizado el territorio. Hoy día nosotros no tenemos ninguna posibilidad de conversar con el gobierno, ni con diputados, con senadores, de ninguna índole. Es decir, si el gobierno nos pide hablar, dialogar, dice, bueno, arréglense con los carabineros, porque ellos son los que están mandando allí, son los que está el territorio absolutamente, es un territorio policial, absolutamente. Al joven que mataron otro día, al Peñi Peutril, nadie sabe quién fue. El asunto de Camilo Llanca se ha ido poniendo, es decir, posponiendo para no llegar a una conclusión como fue el crimen. Entonces así, y aparte de eso, yo diría que el 90% de lo que tú dices es violentista, que son verdaderos montajes. Eso está claro. Hay montajes que el montaje del huracán, ¿no es cierto? Es lo más básico que se puede entender en cuanto a espionaje y montaje en contra de los mapuches. Que los mapuches ponen bombas, que hacen esto, que queman. No, eso es montaje. ¿Y por qué la Biblia se queman
solamente los motores y no se quema la madera. Hay varias cosas que incluso nosotros tenemos serias dudas del caso Lützinger. La Machi Francisca trabajó muchos años con ellos. Y la Machi Francisca conoce personalmente a todos los Lützinger. Y conoce también, la Machi es una persona que está por salvar vidas. No va a andar ella promoviendo crímenes, menos el Machi Celestino, que vino a trabajar mucho tiempo acá a Santiago a dar remedio a la gente. Entonces lo involucran con una situación muy compleja y que, por cierto, está injustamente encarcelado. Entonces ahí hay muchas cosas que dilucidar para emitir un juicio al respecto de eso. Yo espero que en algún momento la justicia, y que la justicia de alguna manera, ¿no es cierto?, saque la voz y que haga lo que tenga que hacer. Muchas gracias. No sé si respondí. Don José, bueno, agradecerle la pregunta a Moisés, porque yo creo que también ayuda a desmitificar muchas, por ignorancia, muchas etiquetas que uno tiene con respecto a la posición de la causa mapuche. Y yo creo que ahí usted nos dio en poco muchas luces al respecto. Don José, lo quiero llevar a otro tema y tratar de fundir en honor al tiempo varias preguntas, porque acá han hecho muchas preguntas. Hay una pregunta que nos hace Macarena Vial del Departamento de Comunicaciones del colegio, y otra que hace Marjorie Toro, que es educadora que trabaja también en Ecología Arte. Le preguntan por el tema de la salud. ¿Cómo contribuye la sabiduría ancestral del pueblo mapuche respecto a la salud a la salud tanto espiritual como física en el mundo de hoy? Yo lo quiero resumir porque también sé que hay una experiencia súper concreta, que es la que ustedes han hecho con los CESFAM de la comuna. Entonces, quizás si pudiera referir un poco a eso dentro de la respuesta. Bueno, aquí hay cosas muy interesantes con respecto a la salud ancestral y cómo practicaban, ¿no es cierto?, nuestros antepasados el Kumemongen, es decir, el buen vivir. Este equilibrio que siempre debe existir entre el bien y el mal, entre la enfermedad y la salud. Allí radica muchas cosas que a veces nosotros tenemos muchas, no diría controversias, pero también diferencias con la medicina formal o la medicina científica. La ciencia, por una parte, es efectivista, es decir, causa y efecto. Y así opera la ciencia. Pero, ¿quién sabe cómo curar un empacho? Esa la ciencia no la ha escudriñado. Al bebé se le tira la colita, se le hace una oración y al otro día se le quitó el empacho. Eso no es ciencia para la medicina formal. Pero para los mapuches eso surge un efecto absolutamente verídico y real. Entonces nosotros, los pueblos indígenas, trabajan mucho con el concepto de lo intangible. Y ahí opera mucho la mente. La mente, ¿no es cierto?, tiene sus bemoles muy propios, y principalmente los machis, los machis pueden predecir. Fíjense que yo estuve en un guillatún hace
unos 10 años atrás, y un machi en un guillatún en el trance dio un mensaje que veía dos bolas de fuego y que derribaban una torre. Y ahí dijo, a ver, muchas muertes, miles y miles de personas van a morir. O sea, los que entendemos y hablamos mapudungún, claro que nos llegó mucho al alma porque es lo que le estaban diciendo los espíritus. Y a los medio año, ¿no es cierto? Mitad de año pasadito, en septiembre, ocurrió el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Pero eso, una Machi ya lo había dicho en marzo, a través de un contacto espiritual con su mente, pudo dilucidar claramente el mensaje que entregó. Eso la ciencia no lo ve. Eso la ciencia no lo toma en cuenta. Y así hay muchas cosas que la mente puede ver, muchas cosas y tampoco la ciencia. Otro caso mucho más patético. Tengo un amigo que se hizo un escáner ya de edad, avanzada edad, y el diagnóstico fue que tenía cáncer óseo. Y el médico, ¿no es cierto?, el especialista, le diagnosticó aproximadamente 6 meses de vida. Esta persona, un religioso, dijo, bueno, Dios me quiere venir a buscar, pero me dijo, yo quería hablar contigo, José. Antes de que me muera, me gustaría que me hiciera un machi, un machitún. El machitún es la ceremonia de sanación de las personas a través de la oración, a través de la mente, a través de múltiples cosas que es muy interno y muy fuerte y muy propio. Es como una especie de, comparando como una especie de los que hacen los curas cuando sacan al demonio, ¿no? Exorcismo. Exorcismo. Claro. Los que hacían, ahora está prohibido, ¿no? Salvo que el Papa le dé un permiso especial a un cura y haga el exorcismo. Bueno, resumiendo que yo le dije, bueno, ¿se quiere hacer un machito de verdad? ¿O por curiosidad? No, de verdad, tengo fe. Y buscamos un machi y el lugar adecuado y se le hizo un machito. A las 2 o 3 semanas tenía control en la clínica alemana esta persona para controlar su enfermedad. Y la curiosidad es que el médico le dijo, bueno, ¿qué pasó con tu...? A lo mejor el escáner anterior salió mal, no puede ser. Tu enfermedad se redujo prácticamente a 0. Eso hace más de 20 años atrás. Y esta persona todavía está viva. La ciencia le detectó que en 6 meses más dejaba de existir. Y la medicina mapuche ancestral ha dado una vida hasta no sé cuándo.
Entonces, hay cosas que uno desde ese punto de vista no se puede explicar. Hay cosas que en realidad la ciencia, ¿no es cierto?, se puede equivocar también, pues no sé. Creo que el efectismo, ¿no es cierto?, las causas y el efecto, como dicen algunos filósofos entendidos, en la cultura de los pueblos originarios no es tan creíble. De hecho, hay muchos mapuches que le diagnostican una diabetes y van a tomar remedio con un machi, hierba, y consumen y su nivel de azúcar desaparece o la controlan rápidamente, más que con medicamentos que le dan los farmacéuticos. Y así, o sea, no digo que una es mejor que otra, o sea, hago la diferencia que hay, ¿no es cierto?, de procedimiento y de método de usar, ¿no es cierto?, una medicina ancestral con la medicina moderna a base de la ciencia. Ahora, el cómo explicarlo eso, ahí yo tampoco tengo la capacidad ni el argumento científico para decir. Algunos dirán tal vez un milagro, o tal vez supersticiones, o no era así, no sé. Pero yo creo que va de alguna manera como la medicina ancestral, ¿no es cierto?, está vinculada también con lo espiritual. Porque los machos dicen, si usted espiritualmente no está bien, no va a estar físicamente bien. Como decían los griegos o los romanos antiguos, mens sana in corpore sano. Tienes la mente sana, vas a tener un cuerpo sano. Tal vez por ahí va el asunto. Muchas gracias. Es curioso cómo, cómo alguna sabiduría ancestral se vuelve a reciclar con otra semántica, con otra terminología. Porque ahora último ha aparecido la vuelta de la medicina consciente, que tiene en el fondo muchas de las cosas que usted ha mencionado ahora. La predisposición a atraer muchas enfermedades, parte también por el tema de estar sano espiritualmente. Don José, quería hacer un 2x1 con dos preguntas que habían hecho la profesora Laura Arévalo y también el presidente del Centro de Padres, Bastián Maya. La pregunta tiene que ver con algo que usted tocó en la exposición respecto al reconocimiento del pueblo mapuche. Particularmente, la pregunta de la profesora Laura es: ¿por qué, para qué alcanzar ese reconocimiento de una nación en la que aparentemente no se sienten parte? Aunque creo que queda un poco claro en la exposición que no es tan así. Y la pregunta del presidente del Centro de Padres es si hay ejemplos que estén dados en otras naciones respecto de simbiosis entre el Estado y el reconocimiento de los pueblos originarios. Bueno, importante la pregunta, toda vez que siempre hay confusión al respecto de este tema. ¿Para qué tener reconocimiento si nosotros no queremos ser parte del Estado chileno? Una cosa así. Nosotros no es que no reconozcamos el Estado chileno existe y va a seguir existiendo. Primera cosa. De hecho, ese mismo concepto da para otra idea de que nosotros estaríamos combatiendo al Estado chileno y que desaparezcan y no. Y que hasta incluso tendríamos una fobia ideológico-racial hacia el chileno. Tampoco. De hecho, nosotros tenemos muchos hermanos mapuches casados con chilenas y viceversa. O sea, no hay que
peligroso ese concepto a veces de confundir de que tuviéramos alguna rencor racial, ¿no? Con el chileno, ¿no? Estamos completamente en desacuerdo con el modelo, del sistema del modelo que ha optado el Estado chileno, porque hace un daño enorme, no solamente a los mapuches, sino a toda la nación chilena, a todos los chilenos. Imagínense hoy día, paradojalmente tenemos harta lluvia y harta inundación, pero tenemos hermanos que no tienen agua para tomar, para lavarse las manos, para comer. Hermanos chilenos que están sufriendo. Ese es el modelo injusto que hay que terminarlo. Y eso lo hemos vivido en carne propia nosotros. Imagínense, hay 4 millones de hectáreas, 4 millones de hectáreas del territorio mapuche del Biobío hacia el sur, que era el territorio que firmó España, que era intocable, convertido en forestales. O sea, si ustedes pensaran esa tremenda injusticia, o sea, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con un modelo del Estado que impone ese tipo de barbarie en nuestro territorio? Que está reconocido internacionalmente con un tratado de 1641 que son territorios intocables. Incluso aún más, Bernardo Higgins, como primer director supremo de la nación chilena, ese acuerdo que hicieron los españoles con los mapuches y yo como presidente de este país, de esta república naciente, eso perdurará en forma perpetua, ese acuerdo, esa tradición, y no habrá ningún gobierno ni gobernante de la naciente República de Chile que violará ese tratado internacional que existe entre la nación mapuche y el Estado español, ahora República Naciente de Chile. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa es una cosa. Ahora, lo otro que tiene que ver con la pregunta es que hoy día estamos viviendo tiempos modernos. Hoy día ya los derechos, ¿no es cierto?, son aplicables realmente. Hoy día ya no se puede tapar el sol con un dedo de que no existen los mapuches, que no existe esto, que no existen los pueblos indígenas, no. Eso es una realidad prácticamente de todos los estados del mundo. Y todos los estados del mundo han aprobado y han firmado, incluso España, que ha sido invasor de toda América prácticamente, ha firmado el convenio 179 por los respetos a los pueblos indígenas y la deuda histórica que tiene España con América, con todas las poblaciones o los pueblos indígenas de América. Eso hace de que hoy día esas prácticas de respeto a la libre y autodeterminación de los pueblos sea una realidad, y una realidad alegre, una realidad que no trae conflicto, como el ejemplo claro está en Nueva Zelanda. Los maoríes, ellos combatieron mucho con los ingleses. Nueva Zelanda es un archipiélago de muchas islas. Entonces, los maoríes estaban diseminados en todas sus grandes islas y combatieron porque defendían sus territorios. Y llegó un momento en que dijeron, bueno, los ingleses, los neozelandeses dijeron, bueno, es hora de que nos sentemos a la mesa y conversemos con los maoríes. Y los maoríes, ¿qué es lo que hicieron? Nos sentamos a la mesa con ustedes como gobierno neozelandés, pero con la carta
que firmó la reina Victoria en 1840. Pero no hablemos de aquí para adelante, sino que hablemos de allá, porque la injusticia viene desde allá. Y los mapuches decimos, hablemos con el tratado del rey Felipe III de 1641. Ese es el documento que nos dice cuál es nuestro territorio ancestral. Ahora bien, los neozelandeses aceptaron la conversación con los maoríes. Y los puntos de vista se pusieron de poner armas, primero que nada, nadie pelea con nadie, y conversemos políticamente. Y Nueva Zelanda hoy día es un país que reconoce la existencia de la nación maorí. Nueva Zelanda hoy día es un país que reconoce la lengua neozelandesa de maorí. Nueva Zelanda es un país que reconoce la multiculturalidad y la pluriculturalidad de su nación. Nueva Zelanda hoy día es un país que le da autonomía política en el Parlamento a los maorí. O sea, allá hay senadores, diputados. Nueva Zelanda es un país que hoy día financia la educación de los maorí, financia la salud de los maorí, financia la medicina y la vivienda de los maorí. Es decir, ha pagado deudas históricas y ha devuelto tierras y puertos. Aún más, cualquier funcionario público del Estado de Nueva Zelanda tiene que hablar maorí, porque es una lengua reconocida constitucionalmente, y cuando una constitución reconoce una lengua, se mete en las patas de los caballos, como se dice, porque tienen que los habitantes hablar maorí. Y cualquier funcionario, sea embajador, o diplomático, presidente de la nación neozelandesa, tiene que hablar inglés y maorí, obligatoriamente. ¿Y en Chile cuándo? ¿Veremos eso en Chile? Eso es lo que reclamamos nosotros. No es que estemos en contra del Estado chileno para nada. Pero el Estado chileno hay que mejorarlo. Hay que darle las condiciones políticas para que sea un Estado justo. Un Estado que sea respetuoso de las diversidades culturales y de las diversidades, ¿no es cierto?, de los pueblos. De esa manera va a ser un país mucho más rico culturalmente y políticamente y económicamente, va a ser mucho más desarrollado. Porque los mapuches dicen, bueno, ustedes obtienen la autonomía, nosotros estamos llanos a cooperar con ustedes, pero nosotros no le vamos a mandar la plata al Estado chileno para que el Estado chileno lo ocupe en otra cosa. Hemos tenido ofrecimientos de muchos países, una vez que tengamos autonomía, para mejorar la infraestructura. Fíjense que los maoríes tienen más de 5 universidades propias, que son de ellos la manejan. En Chile no tenemos ni siquiera una escuela básica para enseñar mapudungún a los niños. Entonces estamos a años luz de eso. Yo no sé si quieren un país así o sencillamente seguir negando la existencia de los mapuches y seguir, ¿no es cierto?, metiendo policía a nuestro territorio. Esa yo creo que es la pregunta que yo le haría a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, don José. Queremos agradecerle la disposición a estar. Bueno, les cuento que en la interna Natalia estaba en el chat diciendo llevamos mucho rato hablando y de eso se trata un conversatorio, un conversatorio, un espacio de conversación. Yo creo que acá nos llevamos, don José, y por eso le quiero agradecer un 2x1, porque veníamos por una charla de cosmovisión ancestral del pueblo mapuche y nos llevamos una clase de cómo respetar
y cómo, Mejorar el país. claro, nos llama una clase de actualidad, y eso se valora mucho. Yo creo que aquí quedaron muchas preguntas que vamos a seguir escarbando ahora en esta línea de lo que usted nos entregó. Eh, Quiero agradecerle a todos por la concurrencia, que disculpen los problemas técnicos que tuvimos al inicio. No nos había tocado esta situación de haber estado, de estar con un invitado que era el relator proyectando otra cosa. Me di cuenta que había que tener más de un dispositivo andando. Les pido disculpas por eso, pero después nos logramos acomodar. Las preguntas muy buenas, y la idea de un conversatorio es ese, que nos generemos espacio de conversación. El ciclo de charla va a continuar, estamos proyectando, nos falta cerrar todavía hora de los invitados, pero para el día 30 vamos a tocar la migración y escuela, interculturalidad en el aula. Tenemos ahí ya un contacto con el Servicio Jesuita Migrante, tenemos como contacto a Educar Chile, a partir de Fundación Chile, entonces estamos viendo cómo cuajamos esa experiencia, y eso sería un nuevo conversatorio, y le voy a estar avisando. Le agradezco la concurrencia, don José, le vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento, y nada, sigue mandando acá en el chat muchos saludos a usted por la tremenda sabiduría. Bueno, don José, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden contactar? Eso faltó. Ahí en el Power iba el correo. Sí. Pero das eso. Sí. Ahí estoy No. compartiendo. Ahí se. En la última diapo del Power, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí. Ahí está. Es J. Painequeo. José Painiqueo, sí. Sí. Ah, claro. Es el institucional, pero mi correo personal es el que le envié el Power. Lolocoipo 2. @gmail, ¿no? Sí. 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 Ahí lo pueden contactar. Les puedo hacer llegar ahí está puesto en el chat. En el chat está puesto lolocoipo2@gmail.com. Ahí está el correo también para que puedan contactar a don José, transmitirle también las sensaciones que le dejó esta primera charla. Y también estar en contacto con las actividades que espero que en algún momento reanuden presencialmente en la RUCA, pues. Sí, pues esperamos pronto que se mejore la situación y para todos. Y agradecer la invitación, que tengan un buen bienestar con toda su familia, cuídense mucho y esperamos siempre con una esperanza y fortaleza de tener tiempos mejores, que lleguen estos días ya de normalización, especialmente para los niños de su colegio que estén añorando las clases, aburridos en las casas y quieren volver a normalizarse en las aulas. Y agradezco enormemente a cada uno de los presentes la paciencia de haberme escuchado y la paciencia también de tener alguna conversación conmigo. Y un honor para mí poder estar con ustedes en nuestra MK1 conversatorio. Así que haya muchas felicidades y mucha fortaleza por estos días para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don José, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Creo que ya. Sálete. ¿Mm? Sálete. Que no.